Nuevamente bienvenidos a su canal. De antemano no voy a pedir una disculpa, pero sí voy a hacer una invitación a cualquier persona que no esté interesada en este tipo de temas, que simplemente prefiera pues seguir en su ignorancia, que quiera pues hacerse de la vista gorda respecto a todo lo que está ocurriendo últimamente. Pero sí, voy a volver a hablar del tema y el motivo de este video es justamente para hablarles de mi propia experiencia, desde mi propia opinión y perspectiva. Y todo el mundo tiene derecho a tener su opinión y a tener una perspectiva diferente, pero esta es la mía y pues decidí compartirla en el canal. Mi nombre es Hilary Aguilar, tengo 28 años y fui víctima de violencia física, violencia psicológica, violencia verbal y probablemente también violencia económica. Insisto, este tema no es fácil para mí de hablar. El día de ayer hubo un paro a nivel nacional de todas las mujeres. Hay muchas personas allá afuera con sus propias opiniones, personas que no estuvieron presentes en la marcha, yo estuve presentes y en este video les voy a enseñar un poquito de lo que se vivió. Si bien es cierto que hubo disturbios, destrucción, pues vandalismo, si lo quieren ver así, también es cierto que habíamos miles de mujeres con un propósito personal, con una preocupación personal y sobre todo pues pidiendo justicia, pidiendo igualdad. Y quiero aclarar algo aquí, tocar un tema del que se habla mucho. El ser feminista no quiere decir que odiemos a los hombres. Hay muchos hombres maravillosos que yo he conocido y también conozco muchos hombres que a pesar de sus creencias, de su educación machista, tienen mucha solidaridad y mucho respeto y mucha comprensión hacia las mujeres. También hay mujeres que son machistas, también hay mujeres que promueven la violencia y como en todo en este planeta, pues hay de unos y hay de otros. Entonces, cada quien al final del día formula su propia opinión. Yo no tengo nada en contra de los hombres, pero Si te pega no te ama, mujer hermana, si te pega no te ama, si te pega no te ama, si te pega no te ama. estamos hoy aquí en la plancha del Zócalo, caminamos desde el Monumento a la Revolución. Estamos todas las mujeres de México muy molestas por los feminicidios, por el número de mujeres desaparecidas, por todas las que hemos sido violentadas en algún momento. Y somos un chingo. Y todas las que faltan. Y vamos a seguir. Hay muchas personas allá afuera en este momento manifestando su inconformidad con lo que ocurrió el día domingo en la marcha, con los disturbios que hubieron, con pues, pinches viejas locas y toda esa parte. Pero también desde la parte humana y compasiva, empática y de mujer, entiendo que cada quien maneja sus emociones a su manera y pues ahora sí que a lo que su experiencia de vida le da. También entiendo que hay personas que han perdido amigas, han perdido hijas, han perdido hermanas y que tienen mucho coraje porque no ven un castigo, no ven un cierre a ese ciclo de dolor. Entonces, desde ese punto entiendo que cada quien tiene el derecho de manifestarse como quiera y es su libre expresión y también
Cada quien tiene el derecho de tener su propia opinión, pero que tu opinión esté basada en experiencia, en conocimiento de causa y en que realmente te pongas en el lugar de alguien que ha estado aquí, si es que nunca lo has vivido. Y si no lo has vivido, eres de las pocas afortunadas. Tengo 28 años. Desde muy pequeña he tenido que aprender a vivir con acoso sexual de extraños, de maestros, de compañeros, de pseudo amigos, de jefes en el trabajo. Y honestamente sí entiendo que todas estamos hasta la madre de preocuparnos de cómo vestirnos, de cómo hablar, de cómo comportarnos, de tener que mandar tu ubicación en el celular a alguien porque tienes miedo, de cambiarte de acera cuando ves a muchas personas que no conoces o que se ven sospechosas, de ponerte un pantalón muy ajustado porque sientes que todos los hombres te están viendo el trasero. Y cualquier hombre que haya experimentado algún tipo de acoso en algún momento de su vida, creo que puede entender que es de lo más incómodo y de lo más asqueroso. Soy una persona que ha estudiado a lo largo de su vida el comportamiento humano. Soy una persona que está preocupada por tener un crecimiento personal. Soy una persona que ha construido hábitos de autoconocimiento, de autoprotección, de amor propio. Y a pesar de eso, el día de hoy estoy aquí diciéndote que soy una persona que ha sufrido de violencia. Para cualquier persona que no haya estado en esta situación es muy fácil juzgarme o juzgarnos y decir, cayó en esa situación por pendeja, cayó en esa situación pues porque quiso, porque seguramente muchas personas a su alrededor le dijeron que no lo hiciera y no hizo caso y se aferró y demás. Entiendo que existen ese tipo de opiniones y entiendo que en algún otro momento de mi vida, incluso yo, pude haber tenido ese prejuicio. Pero el motivo de este video es justamente para que si alguien en mi situación lo escucha, pueda ser una más de las que creó un cambio, de las que sacó fortaleza de esta situación. Afortunadamente, tengo muchas personas a mi alrededor que me quieren, que me aman y me aprecian. Y algo que agradezco mucho a Dios es que ninguna de esas personas, cuando me abría a contarles esto, me juzgó. Ninguna de esas personas me dijo ser evidente. Ninguna de esas personas me dijo ¿por qué no escuchaste? O te lo dijimos, o pues por pendeja. Todas esas personas me dijeron lo que quiero decirte hoy si estás pasando por esta situación. Eres una persona muy fuerte. Eres una mujer muy valiente. Y eres de las pocas que tuvo el valor para darse cuenta a tiempo y salir de esa situación. Y aunque no lo hayas hecho, todavía yo sé que eres una mujer fuerte y que tienes la capacidad de hacerlo y de salvarte a ti misma. Hace algunos videos empecé como a darles pistas de esto. Honestamente no estaba preparada para hablar del tema y es algo que todavía me cuesta, todavía es un poquito complicado y difícil, doloroso. Como lo dije en ese video, la violencia no es algo que pase de un día a otro. Ninguna persona se enamora de alguien que le hace daño y quiero que eso quede claro. Ninguna persona es tan masoquista o tan autodestructiva como para decir, ah, mira,
este hombre o esta mujer me habla mal, me maltrata, me dice groserías y como que lo amo. Esa parte no existe. Existe el enamorarte de alguien que te trata bien, de alguien que en un inicio te respeta, de alguien que te cuida, de alguien que es detallista contigo, de alguien que es amable con todas las personas a su alrededor, con su familia, alguien que te hace sentir que formas parte de su vida, alguien que te consiente con detalles, que intenta hacer cosas por ti, que intenta ser mejor persona para estar contigo. De eso se enamora una persona que ha sufrido de maltrato. Y el primer comentario agresivo, la primer señal de agresión, no es clara porque no es como que hoy te dije, ay, mi amor, te amo, te adoro, y mañana te di un chingadazo. No funciona así. Al menos no en mi experiencia. La primera vez que él me hizo un comentario y me dijo que mi blusa enseñaba mucho, fue extraño para mí. Honestamente era algo que nunca había vivido. Nunca nadie en mi vida me había dicho cómo vestirme. Nunca nadie en mi vida me había llamado ridícula por ponerme una ombliguera. Nunca nadie en mi vida me había dicho en qué estás pensando, por qué te expones de esa manera cuando el país está como está. A pesar de que tuve un padre machista, él nunca me dijo qué podía y qué no podía usar. Al contrario, yo vi algo muy diferente en él. Y fue casi tan sutil que no me di cuenta que era un comentario agresivo. La siguiente vez que me preguntó por qué tenía cierta persona agregada en mis redes sociales, empecé a tener la claridad de que estaba al lado de una persona celosa. Y en ese momento donde yo estaba totalmente enamorada y perdida por la persona encantadora que yo conocí, no me pareció tan grave darle gusto y darle esa seguridad que él no tenía en sí mismo, no en mí. Aunque él no acepte que la inseguridad la tiene en sí mismo. La siguiente vez que me insinuó, no me dijo la palabra, que yo era una puta por hablarle a muchos hombres o por pensar que una mujer soltera tiene el derecho de acostarse con quien quiera y eso no le da derecho a nadie a juzgar si es o no es, porque aún nunca he escuchado que un hombre se le dé un calificativo por acostarse con 20 o 100 mujeres. Entendí que me encontraba al lado de una persona con creencias machistas. Pero en todos estos momentos que ahora veo con tanta claridad, no fue claro para mí que se trataba de alguien que era capaz de violentarme más. No entendí que era el principio de todo lo que él podía llegar a ser y a hacer. Y a pesar de todo esto que les estoy contando, existen todas estas momentos, señales que compensan lo malo. Y sé que quien no ha vivido esta situación no lo va a entender, pero toda esta parte de el compensar lo negativo con cosas positivas, en hacer cosas por ti que nunca he hecho por nadie, en hacerte creer que quiere una vida al lado de ti, en hacerte una prioridad por encima de todas las demás personas, sigue compensando estos pequeños momentos y señales de agresión. La siguiente vez que
él me ignoró y me dijo que lo hacía porque prefería evitar una discusión más fuerte, para mí fue muy coherente. El comentario suena bastante congruente. Para que no nos peleemos, prefiero hacerme un lado, tomarme un tiempo y pensar las cosas y después hablar tranquilamente. Suena bastante coherente. Y después de hacerlo repetidas veces, empezó a provocar en mí un lado agresivo, un lado insistente, un lado que tenía la necesidad de arreglar el problema porque yo tenía miedo de que él no regresara, de que no me perdonara por algo que yo pensaba que había hecho mal, aunque no entendía por qué estaba mal. Y empecé a caer en este juego como de ser manipulada y controlada sin darme cuenta. Todas las personas a mi alrededor se daban cuenta y me lo decían de muchas maneras, pero yo quería seguir viendo a esa persona buena que yo conocí. Yo quería seguir viendo a esa persona que yo veía que él era con todos los demás, que era el amable, el servicial, el generoso, el caballeroso, el atento, y que todos a mi alrededor se daban cuenta de eso, pero no era lo que yo sentía aquí adentro. Sé que este video se va a tornar un poco largo, pero es algo que necesito hablar y compartir. No para que quien no lo ha vivido lo entienda. En parte sí, para que te vuelvas más compasivo o compasiva con alguien que lo está viviendo y tú no lo entiendes. Pero sí para que la persona que está en el lugar en el que yo estuve entienda que yo la entiendo, que no la juzgo y que sé por qué ha permitido ese tipo de cosas. Mientras más pasaba el tiempo, más señales de este tipo de cosas me daba, más comentarios sarcásticos, más desacreditamiento, no sé si es la palabra, a lo que yo hacía, a quién era, a si era la persona adecuada para darle un consejo a alguien, a el tipo de relación que llevaba con mi familia. Y poco a poco me fue convenciendo de lo que me decía, porque cada argumento que él me dio en el tiempo que estuve con él era muy convincente. Era un discurso trabajado, pensado, planeado. No era algo que decía en el momento como que, ay, se me ocurrió decirle esto. Era algo que él ya había practicado. Él tiene una personalidad agresiva. Él ha vivido con esto probablemente la mayor parte de su vida. Entonces entiende cómo funciona y entiende cómo llevarlo a cabo. Es una persona muy culta, es alguien que lee, no es una persona pues sin ser ofensiva, ignorante, al contrario. Y con todo esto sabía exactamente qué decir y cómo decirlo para que yo lo aceptara. Porque también empezó a estudiarme y empezó a darse cuenta que funcionaba y cómo hacerlo. Se vuelven expertos. La primera vez que hubo una agresión en esa relación, físicamente hablando, fue mía. Él me llamó puta por hablar con uno de mis mejores amigos, que además de todo es gay. Y no era la primera vez que me hacía sentir así o que me daba a entender eso cuando yo nunca le di señales de algo por el estilo. Y mi reacción fue aventarle un refresco en la cara. Y después de esta reacción mía que pareciera de una loca y que surgió totalmente de la nada, empecé a comprarme la idea de que la destructiva y la tóxica en esa relación era yo. Porque era yo quien reaccionaba y era él quien se controlaba.
cuando en realidad solamente me agredía pasivamente, aislándose, ignorándome, yéndose o simplemente colgándome el teléfono cuando estábamos hablando. Y no sé si lo sepas, pero la violencia se escala. Es decir, empieza con un grito y entonces viene un grito más fuerte y entonces viene un insulto y otro insulto, entonces viene un jalón, y luego viene un golpe, etc. Las cosas en este punto eran tan normales para mí. Su molestia cada que yo enseñaba una parte de mi cuerpo que no le gustaba, cada vez que yo enseñaba las piernas o cada vez que se me veía el escote o cada vez que yo elegía ponerme una playera de encaje o cualquier tipo de cosas, para mí se volvió normal tratar de evitar que él se enojara conmigo. Y en este momento les puedo decir que yo sabía en esos momentos que tenía miedo, pero no sabía de qué. Yo creía que tenía miedo de que él me dejara. Yo creía que tenía miedo de que se fuera y me rompiera el corazón. Pero ahora entiendo que tenía miedo de la reacción que él pudiera tener, porque con todas estas señales pequeñitas por aquí y por allá, una parte de mi interior sabía lo que venía después. Y no lo entendí hasta ahora. Es muy fácil juzgar a una persona que se queda con alguien que le hace daño cuando ya eres consciente de que te está haciendo daño. Pero no eres consciente de todo lo que hubo atrás, de todo el trabajo que se tomó esa persona para ganarse tu afecto, tu cariño, de la manera sutil en la que justifican su violencia, aunque yo aprendí que la violencia no se justifica con nada. No hay ningún argumento que puedas darme para que yo diga, ah, bueno, tenía razón para reaccionar así. Y a pesar de eso me quedé mucho tiempo al lado de una persona violenta. Todo el círculo empezaba de la misma manera. Empezaba con una discusión de algo que a él le había molestado, de algo que yo había hecho, como estar mucho tiempo en mi celular, como haber recibido una invitación de amistad de un hombre, como haber elegido el outfit inadecuado, como haberle hablado como no le gustaba, como haber supuesto o haber tomado una decisión por mí misma sin pedirle permiso. Y ante eso su reacción era como, ay, qué hueva, o sea, otra vez, no aprendes, etcétera. Y se cerraba por completo y me ignoraba por completo. Y ante sentirme culpable por lo que él me decía que había hecho, al sentirme vulnerable, al estar en un lugar público, yo trataba de arreglar las cosas y me acercaba a él y él me rechazaba. No importaba cuántas veces lo intentara, él siempre me rechazaba. Y me hace sentir muy mal conmigo misma y me hace sentir muy enojada y muy frustrada. Y ante mi insistencia venía el primer síntoma de agresión física. Un empujón, un golpe por aquí, un déjame estar chingando. Y se volvió tan rápido un círculo vicioso que yo lo único que podía entender y visualizar por lo que él me decía era lo que yo hacía para que él se pusiera agresivo. Lo que yo hacía para que él reaccionara. Lo que yo hacía para que él me agrediera.
Y fue muy difícil para mí entender que no importa cómo te lo diga, no importa que te culpe, no importa lo que tú hayas hecho o te estén diciendo que estás haciendo, porque no es cierto. El ejercer violencia hacia otra persona tiene que ver con una cuestión de autocontrol. Y se llama autocontrol porque depende de ti y de nadie más. Nadie puede controlar tus emociones, nadie puede controlar cómo reaccionas más que tú mismo. Y nada de lo que alguien te haga o te diga justifica que tú reacciones de una manera violenta. Y nada de lo que hagas justifica que alguien te amenace con hacerte daño o te amenace con dejarte. Una persona que te golpea no te ama. Y te lo digo ahora cuando yo compré esa idea muchas veces. Pero quiero decirte, y estoy aquí para decirte, que hay una salida y que no te vas a morir si esa persona te deja. Y que no te vas a morir si tú decides recuperarte y decides tomar lo que es tuyo, tus decisiones, tus pensamientos, lo que haces, cómo te vistes. Y que estoy yo aquí para decirte que sí puedes hacerlo. Yo sentía que me moría cada que él me amenazaba con dejarme. Cada que él me decía, si no haces esto ya olvídate de mí y vete a la chingada. Si vas y sales con tu hermana, significa que no me amas porque ni siquiera me pediste mi opinión. Y no tienes que pedirle opinión a nadie de lo que haces, aunque sea tu esposo. Puedes decidir informarle las cosas y tampoco te da a ti el derecho de controlarlo o de dónde está, con quién habla, qué se pone, quién es su amiga, quién es su amiga. Nada te da derecho a tratar de poseer a nadie. Nadie es tuyo. No tienes derecho sobre nadie y nadie tiene derecho sobre ti, a menos que tú decidas darle ese derecho. Pero puedo decirte que en el momento en el que empieces a ceder una parte de ti, ya estás cediendo en todo lo demás. Es como un acuerdo implícito que haces de que si le permites decirte que ponerte, entonces le estás dando la entrada a esa línea tan pequeña para empezar a controlarte en más cosas. Yo viví con esta persona. Yo creía que era lo que yo quería. Yo creía que todas las personas a mi alrededor estaban equivocadas de cómo lo veían. Yo creía que tenía experiencia para disuadir y entender cuando alguien me estaba violentando, porque soy psicóloga. Pero es algo que nunca había vivido tan de cerca. Y nunca había conocido a alguien tan hábil, tan astuto, tan manipulador como para hacerme caer en eso. Ahora yo entiendo y yo trabajo desde la parte que me corresponde, que es reconstruirme y entender desde dónde me relacioné con una persona así. Pero no me culpo por lo que pasó. Y tú tampoco eres culpable si alguien te agrede. A pesar, no importa cómo te lo diga, te va a dar 10,000 y un razones y justificaciones para lo que hace y no es cierto. Ninguna de esas es cierta. Nada de lo que te diga para hacerte sentir mal es cierto. Nada de lo que te prometa desde su no aceptar que tiene un problema es cierto. Y por eso decidí irme. Y por eso decidí que no iba a permitir que nadie me tratara así. Y me costó mucho tiempo y me costó mucho
entender que tenía que preocuparme y cuidarme a mí, no tratar de salvar la relación. Y literal tuve que llegar al fondo, muy al fondo, para entender lo que me estaba pasando. Tuve que recibir muchos golpes, literalmente, tuve que ocultar esos golpes de muchas personas, de mi familia, de mis amigos, de los vecinos, de su propia familia, e incluso de él. Tuve que sentarme en el baño a llorar, pensando que no había otra salida, pensando que mi vida no valía nada, para entender lo que me estaba pasando. Tuve que dormirme muerta de miedo, temiendo por mi vida, con un arma en la mano, para entender que no estaba bien. Tuve que hablar con él y tratar de hacerlo entender lo que estaba pasando. Tuve que pasar por un proceso de terapia de pareja y dejarlo. Tuve que alejarme de las personas que siempre han sido incondicionales conmigo, amigos y familia muy cercanos. Y tuve que pasar por todas estas cosas para entender que no tenía que quedarme un segundo más, que no tenía que esperar a que las cosas llegaran a otro nivel, que no tenía que esperar para ser una más de las que son asesinadas por su pareja. Y suena algo muy exagerado y suena a que pues ya me fui a otro nivel así, muy cabrón, pero esa es la verdad. Hay muchas personas que han vivido como yo que no tienen la suerte de salir a tiempo y poder contar lo que yo les estoy contando. Hay muchas personas allá afuera que no tienen esa oportunidad. Hay muchas mujeres que buscan ayuda y se las niegan y lamentablemente ya no tienen más tiempo para contarlas. Hay muchas mujeres que ya formaron una familia con una persona así y ya no solamente temen por ellas, sino por sus hijos. Y desde mi experiencia te digo que no las juzgues, que no las señales, que no las taches de ignorantes o pendejas. Simplemente entiende que ellas se enamoraron de una persona totalmente diferente y que ellas han decidido comprar la historia que les venden, que ellas han decidido creer que esa persona va a cambiar, que ellas han decidido salvar a su familia, que ellas han decidido que las cosas pueden ser diferentes y que hay una parte de ellas que todavía ama a esa persona que conocieron, a la persona buena, no a la mala. Y desde esta experiencia me uní a la marcha y me uní a todas aquellas que han pasado por esta situación y a todas aquellas que han sufrido de violencia por hombres que ni siquiera conocen. Y podrá ser una situación muy diferente, pero he vivido los dos lados de la moneda, afortunada o desafortunadamente. He vivido acoso la mayor parte de mi vida. Sé lo que es que alguien te siga a todos lados. Sé lo que es que alguien te quiera tocar. Sé lo que es que alguien te acose en el transporte público. Sé lo que es que alguien te acose a través de las redes sociales. Sé lo que es tener miedo de que te hagan algo y sé lo que es vivir con alguien que te violenta. Y por todas las que han pasado por la situación que yo, por todas las que ya no están para contar su historia, por todas las que están sufriendo y no saben cuál es la salida y no la encuentran, estoy aquí para decirte que cuentas conmigo, aunque no me conozcas en la vida real, cuentas conmigo.
Y estoy aquí para decirte que no tengas miedo y que alces tu voz y que cuentes tu historia, porque no hay otra manera de sanar más que ocupándote de ti, queriéndote tú y aceptando que esto también es parte de ti y de tus cicatrices, y que no vas a vivir a pesar de eso, vas a vivir gracias a eso, vas a traer esa insignia contigo que te hizo más fuerte y que te permitió aprender muchas cosas de ti misma. Porque cuando yo me fui, él me pidió que no lo dijera. Sutilmente me pidió que callara todo lo que había pasado, porque sé que muy en el fondo él tiene miedo de lo que pueda llegar a pasar. Y lo pensé en hacer eso, pensé en lo que me podría pasar, pensé en lo que los demás iban a pensar de mí, en cómo me iban a juzgar o criticar, o la vergüenza que yo sentía en ese momento por haber permitido todas estas cosas. Pero pensé en cómo esto que viví me iba a comer por dentro si no lo decía. Y sin miedo hoy te lo digo, no te calles. Alza la voz, porque como lo vi y lo dije en la marcha, y no me importa que desmoneticen este video, no somos una, somos un chingo que estamos aquí para ti. Si llegaste hasta el final de este video, muchas gracias. Voy a dejar un poquito más de lo que ocurrió en la marcha. Y pues muchas gracias por ver este video. Y espero que te guste, te suscribas y sobre todo que lo compartas para que más personas puedan verlo. Saludos. Con falda o pantalón, respétame, cabrón. ¿Para qué te